Sectorial Varones y Mujeres. 21 de esta de la primera piedra del Centro Cultural de Pumamarca e inicio de obra del Colegio Integrado de Pumamarca con participación de Minera Las Bambas. 22 y 23 de junio, gran campeonato de fútbol intercomunidades. Además, el 23 de junio, desde las 4 de la tarde, concurso de faroles, canto y música, iluminación de siglas y una espectacular noche artística con participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Y el 24 de junio, día central, desde muy temprano, salva de 21 camaretazo, misa en honor al patrón San Juan Bautista, desfile de autoridades, presentación de danzas, almuerzo de confraternidad y gran show de artistas locales. Además, el 25 de junio, no te pierdas de la gran corrida de toros con los cargontes Felipe Zamora Ichuaita y esposa Elena Avilés Cueva, auspiciado por la empresa Eco Pumamarca. Ven y sé parte de esta histórica celebración, los 50 años de creación política de la comunidad de Pumamarca. Bodas de oro de creación política. Te esperamos. Organiza Junta Directiva Gestión 2026-2027 de la comunidad de Pumamarca. Todos cordialmente invitados. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricuy va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. De la mañana con 42 minutos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Huillaricuy a través de Radio Surfo y la voz de todos, los 102.7 de la FM y también los 810 de la amplitud modulada. ¿Cómo está la provincia de Cotabambas? ¿Cómo se encuentran las diferentes comunidades que nos sintonizan a estas horas de la mañana? Bueno, ya hemos hablado del clima, ¿no? Estamos a 1 grado de temperatura, así que hay que abrigarse un poquito. Mi nombre es Gonzalo Huirce, voy a estar contigo hasta las 8:30 de la mañana con toda la información a nivel local, regional, nacional e internacional. Y por supuesto también continuamos viviendo la fiebre del Mundial. Tenemos partidos interesantes y bueno, hoy día tenemos un partidazo por lo visto, ¿no? Hoy viernes 26 de junio... se enfrentan las escuadras de España contra Uruguay a las 7 de la noche. Partidazo que vamos a transmitir por Radio Surfo, ¿ya? Así que atento a nuestra programación. Bueno, nosotros ya estamos en cabina de radio con la información para ti, para que puedas conocer todo lo que viene aconteciendo en nuestra localidad, en nuestro país. Y también, por supuesto, en el mundo, ¿no? Y hablando del mundo, continuamos con esta tragedia que ha ocurrido en el país vecino de Venezuela. Bueno, La Guaira es el estado más golpeado actualmente por este doble terremoto. Ojo, doble terremoto que afectó a muchísimas familias. Y bueno, el gobierno de Venezuela ya ha salido a dar
más declaraciones, una actualización, digamos, de los fallecidos y los heridos. Realmente catastrófico lo que ha sucedido en Venezuela. Se ha elevado a 235 los muertos y 4.300 los heridos por estos dos terremotos de magnitud. Uno fue de 7.2 y el otro de 7.5, ¿no? Que el pasado miércoles pues solo duraron, 39 segundos de diferencia entre uno y otro, y ha ocasionado pues la muerte de 235 personas y 4.300 heridos. Bueno, han indicado que la mayor parte de fallecidos y heridos está justamente en este estado que les mencionaba, ¿no? La Guaira, que está muy cerca a lo que es Caracas y donde se encuentra también el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, así se llama, el principal, digamos, del país, que actualmente está cerrado, lógicamente, por el terremoto o los dos terremotos que han ocurrido. Ha sido cerrado temporalmente debido a estos daños, pues no está irreconocible. Y bueno, parte de la infraestructura de este estado, La Guaira, también está irreconocible. Edificios se han caído, todavía continúan las labores de rescate en este gran terremoto, estos dos grandes terremotos en Venezuela. Ojo, uno de 7.2 y el otro de 7.5. Hasta ayer nomás estaban en 167, imagínense ustedes, y hoy en la mañana ya nos despertamos con esta mala noticia de 235 fallecidos en el país vecino de Venezuela. Seguramente van a aparecer más, ¿no? Están haciendo las labores de rescate. Lamentable lo que le ha ocurrido a este país de Venezuela. Ya está conmigo en cabina mi compañero de labores, David Ortiz. David, ¿cómo está usted? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días a todos nuestros amigos oyentes de Radio Surfuy. Bueno, sin duda, al margen, digamos, de las nacionalidades, de creencias políticas, creencias religiosas y todo, yo creo que nuestra solidaridad, sobre todo con la gente de Venezuela, ¿no? Mucha gente venezolana que lamentablemente ha perdido a sus familias, han perdido sus bienes. Más que los bienes, podría decir, Gonzalo, el tema de la familia, ¿no? Por las noticias, por ejemplo, se veía incluso una persona que decía y le preguntaban, oye, ¿a quiénes tú perdiste en este terremoto? Decía a su esposa y a sus dos hijos. Imagínate, el señor, me imagino, de tanto llorar, ya resignado, ¿no? Y vivir esas situaciones debe ser difícil. O sea, no lo hemos vivido, particularmente yo no he vivido esa situación, Gonzalo, tampoco tú, y muchos seguro los que están escuchando la radio, ¿no? Pero cuando uno vive eso, o sea, ponerse en el zapato a esas personas, en esa situación de esa persona que perdió a su esposa, a sus dos hijos, imagínense, amigos, el dolor que tiene por dentro esta persona. Prácticamente es perderlo todo, ¿no? Pero es perderlo todo porque es la familia, amigos. Y creo que esta situación también nos lleva, Gonzalo, a la reflexión de que debemos estar preparados, ¿no? Debemos estar preparados porque nadie está libre de una situación, sobre todo si la naturaleza lo desea, así lo va a hacer. Y creo que hay que nosotros prepararnos, ¿no? Siempre a través de la radio, a través de INDECI, Defensa Civil, se recomienda, ¿no? Tener la mochila de emergencia, tener todos los elementos necesarios cuando suceda esta situación catastrófica, sobre todo que uno no lo puede prever. Estar preparados, amigos, y sobre todo en nuestro país, ¿no? En nuestro país donde, Gonzalo, las construcciones se han desarrollado en cualquier lugar, ¿no? Por un tema de necesidad, sobre todo, no sé si por necesidad o si no porque se les ocurre y las municipalidades dan los permisos correspondientes, sin ninguna planificación y todo. La gente construye donde sea, de verdad, donde sea. Y eso pasa también en nuestra provincia de Cotabambas. Hay mucha gente, por ejemplo, que construye sus casas al borde del río, amigos. Un poco más ya están ingresando ya al río y están construyendo sus casas. Cuando sucede un huaico, cuando sucede una situación de lluvias intensas, esto se lo lleva en una y recién la gente dice, no, ¿por qué? Amigos, yo también creo que hay que llamarnos a la reflexión, a uno mismo, a la familia y decir, oye, sí, pues tiene razón, ¿no? Bueno, la situación es bien difícil en Venezuela y lo peor, Gonzalo, ¿no? Por la situación política que han vivido, están pasando. Ahora se viene este terremoto más.
es un país que está siendo golpeado por todo lado, por todo lado. Sí, parece que alguien se ha empecinado con Venezuela. No salen de una para entrar en otra. En esta oportunidad, pues, ese terremoto que ya ha dejado muchísimos fallecidos y gran cantidad de heridos o damnificados, ¿no? Y a todo esto, Estados Unidos, ha levantado las sanciones para permitir las transacciones de ayuda a Venezuela por los terremotos. Esto se aplica, pues, debido a la tragedia que se ha desencadenado por estos dos terremotos de 7.2 y 7.5. Dos terremotos, Gonzalo. Dos terremotos, una diferencia de 39 segundos nada más de diferencia de uno con otro, que bueno, es lo que ha ocasionado pues tanto muerto hasta la fecha. Y bueno, hasta la fecha, ¿cuántos muertos se estiman ya? Creo que han actualizado ya 235 muertos tenemos actualmente y 4.300 heridos. Y también hay desaparecidos. Sí, lógicamente continúan las labores de rescate. Miren, van a aparecer más seguramente. Claro. Todavía el personal seguro continúa haciendo pues las labores de rescate, van a continuar encontrando más debido a este terremoto, ¿no? La ayuda está llegando de a pocos. Estados Unidos es uno de los que ya ha emitido una ayuda para poder socorrer pues a los damnificados por este gran terremoto en el país de Venezuela. Ya ha emitido, como lo mencionaba, que ha levantado las sanciones para permitir transacciones de ayuda a Venezuela por terremotos, ojo, de índole humanitaria, ¿no? De índole humanitaria. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya ha emitido esta orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre, que de otro modo estarían pues prohibidas por el reglamento de sanciones contra Venezuela. La directriz ha dejado claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos del Extranjero. Esto desde la captura del expresidente, recordemos, Nicolás Maduro, cuando lo capturaron en enero de este año. Estados Unidos pues ha emitido contados permisos y licencias en torno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta hoy interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así está la cosa. Bueno, le han otorgado, para que tengan conocimiento ustedes, hasta el momento $100 millones para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Venezuela y otros $50 millones para operar sobre el terreno. Bueno, la ayuda está llegando. De todas maneras, si por ahí hay forma de poder ayudar, emitan su ayuda, ¿no? Imagínense ustedes tener dos terremotos de esta magnitud, que su casa se haya caído, que de repente algunos familiares lamentablemente hayan fallecido. Hay que ponernos en su lugar también de los hermanos venezolanos que no la están pasando nada bien. Así es. Qué situación tan complicada, amigos, para nuestros hermanos venezolanos. Bueno, 6 de la mañana con 53 minutos, Gonzalo. Inmediatamente revisamos la página de la OMPE, ¿no? La eterna contabilidad. Sí, en estos momentos, estamos actualizando en estos instantes la página de la OMPE y bueno, casi al 99.880%, Gonzalo, amigos oyentes, así es, 99.880%, ¿no? El total de actas de 92.766 al 0.120% las actas para el envío al jurado especial de elecciones y el 0 de actas pendientes. Hay 0 de actas pendientes. Atención, amigos oyentes, hay información importantísima. Hay información importantísima. 6 de la mañana con 53 minutos. Ingresamos a la página de la OMPE. Está liderando, atención, ¿no? Esta segunda vuelta. Atención, ¿sabes quién? Keiko Sofía Fujimori Iguchi, con 50.121%, seguido de Roberto Helber Sánchez Palomino, con el 49.879%. Bueno, en votos, amigos, Fuerza Popular tiene 9.209.041 votos, mientras que Roberto Sánchez, ¿no? Roberto Helber se llama, Roberto Helber Sánchez Palomino, por Juntos por el Perú, tiene 9.164.43 votos.
La diferencia más o menos, a ver, vamos a calcular en estos momentos, es casi de 40.000 votos, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente 40.000 votos, pero bueno, ya lo han dicho expertos y todo. No, hay que esperar hasta el final. Por más que todos los votos que falten contabilizar en estos momentos sean de Roberto Sánchez, ya no lo va a alcanzar. Igual hay que esperar, Gonzalo. Sí, hay que esperar. Cualquier cosa puede suceder, de verdad. Yo creo que mientras la OMPE y los organismos correspondientes den al 100% del conteo y sobre todo, ¿no?, designe ya quién es el presidente o la presidenta de la República, hay que respetar los votos. La están haciendo larga, la están haciendo muy larga. Esto es como ver, como cuando quieres ver una sorpresa y te hacen el conteo. Muy larga la están haciendo realmente. Deberían terminar el conteo de una vez. De repente hasta incluso ya lo han contado, solo que están esperando. Ya lo dijo en sus declaraciones también Keiko Fujimori, que, bueno, por lo que ella presume es que va a salir electa, pero dijo que necesita que la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, se pronuncien cuanto antes. ¿Por qué? Porque necesitan hacer la transición de gobierno. Claro, pues. Y había otro tema que me parece muy importante también, que estamos ya a puertas del fenómeno del Niño. Claro, y no podemos esperar tanto, se tiene que tomar las acciones correspondientes para tratar de contrarrestar, pues, todos los daños que pueda ocasionar el fenómeno del Niño. Es por eso que dijo que ya se emita de una vez, ¿no? Entonces, ¿qué estarán esperando los señores del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Podríamos ya decir la presidenta Keiko Sofía Fujimori? ¿Aún todavía no? Todavía no, como tú dices, no hay que ser un poquito responsables, pero es más lógico, ¿no? O sea, ya de cara a esto, porque viendo ya el conteo, muchos lo están llamando presidenta, ¿eh? Sí, y bueno, por algo también ha salido Roberto Sánchez a emitir un llamado a una movilización para este sábado, ¿no? O sea, prácticamente, cualquiera de los dos que gane, y siempre lo hemos manifestado, amigos oyentes, es que se tiene que respetar el voto, amigos. Él lo dijo, el 8 de junio lo dijo, Roberto Sánchez. Voy a respetar los votos por el tema democrático. Ya pues, señor Roberto Sánchez, ¿no? Claro, es que ¿sabes por qué lo dijo, no? Porque estaba primerito. Claro, pues, porque incluso celebró. Claro, en el celebró conteo, incluso en ese balconazo. En el conteo rápido, claro, se vio ganador y dijo, sí, hay que respetar los votos. Claro, a la hora de la hora, nada, está que se le ha volteado la torta, claro, pero, dice, no, fraude. Y aquí hay un dicho que se cumple, ¿ah? Hay un dicho muy claro que se cumple. Como dicen, nunca, en la puerta del horno se te quema el pan. ¿No? Por eso hay que ir con mucha prudencia, mucha cautela en todo, amigos. En nuestras acciones, en nuestra vida, vayamos con cuidado. Cuando ya las cosas estén hechas, ya recién mostrar, ¿no? Oye, ya se puede visibilizar aquello. Pero si antes ya estás como que festejando, alardeándote de algo, y al final se te voltea la torta, ahí viene por recién, y como dicen, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está la cara de felicidad? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? Hermano, Guayquicha, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Amigos, siempre en todo, mucha prudencia. Esperemos finalmente, como tú dices, Gonzalo, esperemos que el conteo se dé al 100%, y en función a eso, recién podemos decir quién es el presidente de la República o la presidenta de la República. Hay un tema también para ya finalizar y para ir a nuestros titulares, es que estos allegados que en su momento, a último momento, se querían subir al coche de Roberto Sánchez, oye, desaparecieron. Oye, a mí particularmente me da mucha pena el señor George Forsyth. Creo que tenía mucho por recorrer en el tema político. Nunca más va a poder hacer algo. Nunca más, porque ya este señor está quemado. O sea, este señor es como ese comodín, ¿no? Sí. Es un comodín, pues. Es que vio de repente que Roberto Sánchez por ahí podía ganar, trató de acomodarse. Es un comodín. Y no le resultó, pues ahora... Es un camaleón. Sí, y bueno, y ahora su carrera política de todas maneras se ha visto un poco ya manchada, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, salió también el señor de Ahora Nación, ¿no? El ex rector de López Chau. Él ha manifestado de que sí, ¿no? O sea, va a respetar los votos, va a respetar la proclamación quien sea presidente o presidente de la República, y más cauteloso su comunicado del señor López Chau, ¿no? Que en un momento también se unió al señor Roberto Sánchez. Oye, ¿qué es el señor Belmont? Desapareció. Otro también, o sea, payaso político. Ya fue con su canal, que quería sacar el Mañanero, decía, ¿no? El Mañanero para hablar de Roberto Sánchez, vamos a instaurar tipo México, ¿no? Bueno, para un poco para echarle bombos y flores al presidente. Parte del circo político, pues, que al que estamos ya un poco acostumbrados, mal acostumbrados realmente, David, pero bueno, hay que esperar, como tú dices. Igual hay que pedir la opinión también de los oyentes, ¿no? Lo que nos están oyendo. Amigos.
974-782420, 974-782420. Ahí tienen el número de WhatsApp de la radio para que puedan emitir su comentario. Si no quieren salir al aire, pueden enviar un mensajito, ¿no? ¿Qué opinan de este eterno conteo? Va a salir Roberto Sánchez, va a salir Keiko, ¿están contentos? ¿Están en desacuerdo? ¿Cómo están? ¿Usted también cree que es fraude de repente? No, acá se respeta la opinión de todos. Lo que sí es cierto es que ya se debería emitir un comunicado pronto para 20. Ahí tienen el número de WhatsApp de la radio para que puedan emitir la opinión. Nuestro país, porque lo necesitamos con urgencia. Aquí, por ejemplo, nos dice Franco Wilca y Chuicata, ¿no? ¿Por qué tanto odio a Roberto Sánchez de parte de Radio Surfo? Hermano, no es odio al señor Roberto Sánchez, lo que estamos hablando son aquí las cosas claras, ¿no? Tal vez tú eres un seguidor directo del señor Roberto Sánchez. Te ves afectado. Y te ves afectado, ¿no? O sea, eso también entendemos, porque de hecho que hay muchos seguidores de Roberto Sánchez y respetamos el voto, así como nosotros respetamos los votos de todas las personas, tanto para Keiko y para el señor Roberto Sánchez, hay que respetar también la opinión. Son opiniones, amigos. Una simple opinión, una palabra, no te va a hacer daño, ¿no? Claro, aquí nadie está despotricando con ninguno de los dos candidatos que está, ¿no? Estamos indicando el conteo, tal y como está el conteo actualmente, estamos informándote de cómo van los votos y estamos también haciendo un llamado a que de una vez se pueda dictaminar quién es él o la presidente. Claro, mi hermano Franco Wilca, hay que tomarnos un cafecito caliente y continuemos. Finalmente, cada uno es responsable de las cosas que desarrollen en su vida personal, profesional, familiar. Finalmente, hay que enfocarnos en eso, ¿no? Lo que venga por parte, si gana Roberto Sánchez, se respeta el voto también. Si gana Keiko Fujimori, se tiene que respetar el voto. Y siempre lo hemos manifestado, Gonzalo, ¿no? Aquí hay que respetar pero seguro nuestro amigo de los lados se tiene que respetar el voto. Pero seguro es entendible también de nuestro amigo. Tal vez estaba dentro de la. De repente es partidario, claro. Pues del señor JP, del señor Roberto Sánchez. Eso es entonces, ¿no? Al ver que está perdiendo el candidato, claro, le afecta un poco y cree que aquí desde Radio Surfo pues estamos en contra de este candidato, ¿no? No, pues. Particularmente ninguno de los dos son mis candidatos, ¿ah? No, pues tampoco, ¿no? Pero lo que sí quiero es que ya de una vez haya presencia de Estado, que se declare de una vez quién es él o la presidente para poder que pongan manos a la obra. Se viene el fenómeno del niño, amigos. ¿Qué vamos a hacer con el fenómeno del niño? En pleno fenómeno del niño van a estar juramentando al presidente. Van a hacer así la transición. Una transición de gobierno no es tan simple y sencilla. Pues, es como que te pase un documento y mañana no. O sea, no es tan tantos sencillo. Ministerios que se tienen. Hay que conocer un poquito de gestión pública para saber todo lo que concierne a una transición de gobierno, ¿no? No es así como que, oye, ¿sabes qué? Dame la mano, te dejo aquí el Estado y continuemos. No es así, no es aquí, algo tan fácil. Dicen, ¿no? Alejandro Paniura Puma, buenos días, señores de Radio Surfo, y ustedes están muy contentos y alegres con Keiko. Bueno, si usted lo dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya no podemos ir en contra de la opinión de la gente, ¿no? Yo soy bien triste con los dos, la verdad. ¿Eh? Claro, o sea, finalmente. Particularmente hablo a modo título personal, yo estoy bien triste con los dos. Y nadie aquí en realidad está a favor de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, finalmente creo que es una situación en la que nos han llevado a extremos, básicamente en la segunda vuelta. Sí. Yo tenía otro candidato, no lo voy a decir, pero yo también. Yo tenía otro candidato, me hubiera gustado que ese candidato esté en segunda vuelta y pueda, digamos, competir en esta segunda vuelta, ¿no? Pero como lo hemos dicho, particularmente yo estuve por otro candidato, no lo voy a indicar, pero amigos, al margen de todo, lo que se tiene que hacer es respetar los votos. Simple. Hay que respetar. Hay que respetar, amigos, los votos. Por eso es un país democrático. Claro, porque si no, pues haríamos lo que uno dice, ¿no? Hay dictadura y toda esta situación, no se respetan las cosas aquí, no. Respetemos los votos. Finalmente, la instancia correspondiente va a dar al ganador. Es como que en la primera vuelta también cuando decía, ¿no? Oye, aquí hubo fraude. ¿Por qué el señor Roberto Sánchez llegó desde abajo hasta la segunda vuelta? Ahí debió pasar el señor Rafael López Aliaga, y Rafael López Aliaga hizo las denuncias correspondientes de este fraude porque mostró con evidencias y todo. Y nadie lo hacía caso al señor Roberto, ¿cómo se llama este señor? A Porky. Rafael López Aliaga. A Rafael López Aliaga, ¿no? El señor hizo toda una pantaleta y todos decían, ya pues, tienes que saber perder, le decían al señor Rafael López Aliaga, ¿no? Y él mostraba documentos, mostraba que se había movido una serie de cosas, y nadie le hacía caso, ¿no? Ni la gente de Keiko Fujimori, ni la gente de Roberto Sánchez hacía caso al señor Rafael López Aliaga cuando indicaba que había fraude, ¿no? Y ahora que está sucediendo esto, y nadie, ahora sí dicen que hay fraude.
No, pues amigos, o sea, también seamos conscientes de ello, ¿no? Bueno, saludos amigo Alejandro Pañura. Por si acaso yo no estoy feliz, te lo digo, yo no estoy feliz. Ni con señor Roberto Sánchez ni con la señora porque no era de nuestra preferencia. Bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno con el informativo Willaricui. Hoy es 26 de junio, viernes 26 de junio del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Así es. Democracia, entendamos ese término, por favor. Vamos con la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana, amigos. La hora es importante, 7 de la mañana con 5 minutos. Esto es por favor, me estás dando información pasada, Chinchilico. Atención, hoy es viernes 26 de junio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. La frase de la semana, hoy finalizamos la frase de la semana, ¿no? Hoy se finaliza la frase, así que prestenle atención. La frase de la semana, amigos, es: el miedo a lo que pensarán los demás es la dinámica más paralizante en los negocios y la vida. Esta frase tiene mucho, Gonzalo, mucha filosofía por dentro, ¿no? El miedo a lo que pensarán los demás es la dinámica más paralizante de los negocios y la vida. O sea, cuando uno tiene miedo a arriesgarse a algo, porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir esta persona? Paraliza, digamos, como que uno quiere seguir avanzando, ¿no? Estamos pensando más en qué va a decir la gente. En el qué dirán, ¿no? En el qué dirán. No piense mucho en el qué dirán. No, tú tienes que continuar, dale, amigo. Muy bien, vamos a conocer lo que sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Un día como hoy estamos conmemorando, atención, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Bien, ahora es importante, 7 con 6 minutos. Mientras tanto, un día como hoy también se celebra el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. Y un día como hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Refrigeración. Vamos también con más información y hoy, atención, ¿qué pasó en el año de 1541? Les cuento que es asesinado Francisco Pizarro, Gonzalo, por los almagristas, o los de Chile, así los llamaban, pues, ¿no? Encabezados por Juan de Rada. Diego de Almagro, el Mozo, es proclamado gobernador del Perú, pero es apresado y ejecutado por el gobernador Cristóbal Vaca de Castro. En ese tiempo se mataban así de la nada, ¿no? Claro. O sea, llegabas al poder, no te gustaba, te mataban. Suácates. Y venía otro, el que llegaba al poder, lo mataba. Oye, qué situación tan difícil la que ha vivido nuestro país, ¿eh? Es parte de la historia. Vámonos al año 1827. Es expulsado de Lima el embajador de Colombia, Cristóbal Armero, acusado de conspirar para desmembrar los departamentos del sur e incorporarlos a Bolivia. 7 de la mañana con 7 minutos. ¿Y qué sucedió? En el año de 1945 se crea la ONU, al firmarse la Carta de las Naciones Unidas por representantes de 50 países en San Francisco, Estados Unidos. Vámonos al año 2003. El Congreso aprueba la solicitud de extradición por delitos de lesa humanidad. ¿A quién? Al expresidente Alberto Fujimori. Se le acusa de ser autor intelectual del caso La Cantuta en el año 1992 y Barrios Altos en 1991. Vamos con más información, 7 con 8 minutos. Y atención, en el 2016, en la final de la Copa América 2016, Chile gana 4-2 en penales a Argentina, por lo que Chile se corona bicampeón de la Copa América en el 2016. En el año 2024, una facción de las Fuerzas Armadas de Bolivia intentan un golpe de Estado contra el presidente constitucional Luis Arce, cuyo resultado fue fallido. Como resultado, se realiza la detención del entonces general Juan José Zúñiga. Sin embargo, Zúñiga acusó al presidente Arce de haber promovido un autogolpe. Vamos con más información. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de nuestra patria? En el año 2024, Julián Assange, fundador de Wikileaks, ¿no? Regresa a Australia después de declararse culpable de un cargo de espionaje en el tribunal de Saipan, Tribunal Distrito de Islas Marianas del Norte, y posteriormente ser liberado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 7 de la mañana con 8 minutos. Momento de presentarles los titulares.
A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7:08 aquí en el informativo Willaricui a través de Radio Surfui, la voz de todos, 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Vamos con los titulares. Ayer se desarrolló Jueves Minero en los distritos de Chalhuahuacho y Tambobamba con los estudiantes del Instituto Tecnológico Público de Chalhuahuacho y el Instituto Superior Pedagógico Público José Carlos Mariátegui de Tambobamba, donde se abordaron temas como interpretación de planos y simbología de soldadura, empleabilidad y desarrollo del talento local a través del Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas, responsabilidad social y aportes de la empresa minera. Esto con el objetivo de fortalecer capacidades de los jóvenes en esta etapa de formación superior. Y ayer la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho desarrolló la primera audiencia pública de rendición de cuentas 2026, donde mostraron los resultados, además de informar a la población sobre las obras, proyectos e inversiones ejecutadas hasta el momento. La población tuvo la posibilidad de ver, escuchar y preguntar sobre los diferentes proyectos que hoy por hoy se ejecutan en cantidades nunca vistas. Vamos con más información, 7:11 y atención, hoy desde las 8 de la mañana en la plaza del distrito de Coyurqui. Saludos para Coyurqui, en especial para toda la gente de Paco que están ahí disfrutando de la riquísima paltita, me dicen ahí, ¿no? Atención, hoy desde las 8 de la mañana en la plaza del distrito de Coyurqui se va a desarrollar la Feria de Salud Integral, amigos oyentes, donde se brindarán servicios gratuitos de atención médica general, triaje, vacunación y orientación en alimentación saludable con el objetivo de fortalecer el cuidado de la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Para el mismo, toda la población está invitada a participar activamente de esta feria y aprovechar los servicios que contribuyan al bienestar de nuestras familias. Y ya no falta nada para la gran feria agroecológica Coyurqui 2026 en el distrito de Santiago, en Cusco, donde se podrá vivir una jornada llena de música, alegría, cultura y tradición. Será este próximo sábado, 4 de julio de este año, desde las 7 de la mañana, en la plaza del distrito de Santiago, en Cusco. Habrá reposición y venta de productos agroecológicos, papas nativas, granos andinos, frutas, verduras frescas y mucho más. Población cusqueña y todos los residentes en la ciudad del Cusco están invitados a esta gran feria agroecológica Coyurqui en el distrito de Santiago, en Cusco. Yo me voy para Cusco, ¿ah? Esto rico, va a ser en el distrito de Santiago de Cusco. Es en el distrito que yo vivo, Santiago de Cusco, y nada, yo me voy a comprar ¿sabes qué voy a comprar en esta feria agroecológica Coyurqui 2026? A ver qué tenemos aquí, por ejemplo, las frutas, la papa nativa, no veo palta. Veo la paltita. De hecho va a haber palta. De hecho va a haber palta. Muy bien, perfecto. Aquí dice palta, sí. Las paltas nativas también dicen ahí de la zona. Muy bien, entonces nos vamos a esta feria agroecológica Coyurqui 2026. Vamos con más información, 7 de la mañana con 13 minutos. Y en el marco de la conmemoración del Día del Campesino, la Municipalidad Distrital de Mara realizó con gran éxito el tercer Festival de la Papa Nativa Mara 2026, una importante actividad donde los productores de las diferentes comunidades participaron en la exhibición y venta de papas nativas, concurso de guateadas, volteo de tierra y pelado de papa, ¿no? Además de compartir lo mejor de la gastronomía tradicional de Mara en un ambiente de integración, tradición, orgullo por nuestras raíces. A propósito, Gonzalo, ¿ya consumiste la rica guatia o no? Todavía nadie me ha invitado. No. Oye, pero la vez pasada te estaban buscando, ¿ah? Sí. Sí, decíame que es el señor Gonzalo Huize, quiero hacerle una invitación personal. Por favor, que vengan y me sigan invitando porque todavía nadie me invitó a una guateada. Creo que ya pasaron también. No, estamos todavía en fecha. Sí, ojalá, atención, ¿eh? Una guateadita por ahí. Estamos en fecha todavía de junio y parte de julio, porque hasta julio la gente consume y hace la guateada. A ver, si este fin de semana alguien por ahí me invita una rica guateada. Pues, llevo regalitos, ¿ah? No voy con las manos vacías. Claro, no es que nos invite, así que vayamos con las
las manos vacías, Gonzalo. No. Tampoco hay que ser camarón, pues. No. De hecho, yo voy con lo mío. Claro. Pero que me inviten. Claro, no voy a presentarme ahí y así de la nada decir, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué más preparas? ¿Qué se te ha perdido por acá? No, de hecho que hay que llevar también, como dicen, hay un dicho, ¿no, Gonzalo? Hay que ir con traje. Claro. Hay que ir con traje. Hay que llevar algo siempre. Sí. 7 de la mañana con 14 minutos. La Municipalidad Distrital de Cotabambas desarrolló con éxito una pasantía técnica dirigida a los beneficiarios del proyecto Ovinos, quienes visitaron importantes centros de producción ubicados en los distritos de Ñuñoa, Ayaviri, Asillo y Cupi. Esto en la provincia de Melgar, departamento de Puno. Durante esta jornada, los participantes conocieron experiencias exitosas y buenas prácticas relacionadas al manejo, mejoramiento genético, alimentación y sanidad ovina, permitiéndoles fortalecer sus capacidades técnicas y adquirir nuevos conocimientos para ser implementados en sus unidades productivas. Vamos con más información, 7 de la mañana con 15 minutos y nos vamos al ámbito regional, amigos oyentes de Radio Surfu y del informativo Villarico, y la hora es importante, 7 con 15 minutos, apresúrese si tiene que ir ahí al trabajo, si tiene que mandar a los chicos ahí al colegio, a la escuela, ¿no? Apresúrense porque la hora es importante, 7 con 15 minutos. Y en el ámbito regional, emprendedores de Apurímac impulsan la economía familiar con ventas de más de 75,000 soles en gran feria regional. Los emprendedores rurales del proyecto Jacuhuiñay y los negocios de familias usuarias del proyecto Mi Emprendimiento Mujer en la primera Feria Regional de Emprendimientos Abancay 2026, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES en Abancay, Apurímac. Mientras tanto, 7 con 16 minutos, vamos con más información. Y en Cusco, ¿qué pasó, Gonzalo? Bueno, Cusco volvió a brillar con el Inti Raymi 2026, la fiesta del sol que conmovió con una imponente puesta en escena en el Coricancha, la Plaza de Armas y también en la fortaleza de Sacsayhuamán. El Inti Raymi congregó a miles de espectadores y visitantes turistas y reafirmó su condición como una de las manifestaciones culturales más importantes del Perú y de Sudamérica. Oye, ¿tú fuiste al Inti Raymi, Gonzalo? Todavía no. ¿No fuiste al Inti Raymi? ¿No tuviste la oportunidad de estar en el Inti Raymi? Creo que de chico fui, cuando tenía 4 años. Pero no recuerdas nada. No, me acuerdo que estaba bien aburrido. Me imagino que recuerdas que estabas ahí. O sea, no recuerdas, recuerdas unas callecitas por ahí nada más. No, sí, 4 años. Ahora tienes que volver, pues, Gonzalo. A esta edad tienes que ir al Inti Raymi, tienes que ir con la familia. Sí. Claro. Es una actividad que no me puedo perder. Próximo año, ojalá, si Dios quiere. Si estoy de días libres, ahí me doy una vuelta. Vamos, Gonzalo. Y si quieren un tour, aquí, ya. Si quieren un tour, aquí tienen un guía. Anotado, entonces. Anotado, amigos. A la gente que quiera me dice, ¿sabes qué, David? Oye, quiero un tour contigo. Perfecto, vamos a hacer un tour. Un tour completito. Completo, para que después salgas contento y te vayas de Cusco. Quiero volver, ¿no? 7 con 17 minutos. Vamos con más información. Mientras tanto, Ministerio de Cultura de Cusco, amigos, evalúa subir aforo en Machu Picchu y digitalizar venta de 1,000 entradas presenciales. El Ministerio de Cultura, MINCUL, ¿no?, evalúa aumentar el aforo de ingreso a Machu Picchu y digitalizar las 1,000 entradas que aún se venden de forma presencial en Machu Picchu, pueblo. Así lo informó la ministra de Cultura, Fátima Altanas Cajat. Pero hay que tener mucho cuidado con este tema, porque ya en algún momento se hizo un estudio en el que indicaban de que el aforo a Machu Picchu incluso debe reducir, pero aquí la ministra dice, hay que aumentar el aforo, bueno, hay que aumentar el aforo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar nuestro patrimonio, ¿no? Porque este patrimonio no solamente pertenece para la gente de Cusco, este patrimonio pertenece a la humanidad, ¿no? Es patrimonio cultural de la humanidad, a todo el mundo, amigos. De hecho, que está en Cusco, pero ya el hecho de que esté catalogado patrimonio cultural de la humanidad pertenece a todo el mundo. Hay que cuidar nuestro patrimonio. 7 de la mañana con 18. Ojo, el frío no solamente está en Apurímac, acá frío extremo en Puno. ¿Sabes cómo se dice chiri? O sea, ¿cómo se dice? Claro, chiri. Frío. Frío en quechua. Chiri. En inglés. Cold. En chino. No sé. Bueno, el frío extremo ha llegado a Puno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, ha reportado que la temperatura en la región altiplánica cayó hasta 20 grados bajo cero. Imagínense, la más baja en lo que va del año. En Puno detalló que esta temperatura mínima fue reportada por la estación Mazo Cruz del CENAMI. No obstante, el intenso frío afecta también otras zonas de la región altiplánica.
Vamos con más información. Y en Madre de Dios incautan, ¿sabes cuánto? 800 pies tablares de la especie castaña en ruta Mazuco-Inambari, ¿no? El producto forestal maderable incautado ha sido valorizado en un total más o menos de 28,000 soles. En un firme compromiso por la defensa de la Amazonía, la Unidad Policial de Medio Ambiente ejecutó un exitoso operativo de interdicción contra el tráfico ilegal de productos forestales maderables en la carretera Puerto Maldonado-Mazuco, distrito Inambari. Prácticamente están haciendo chacra, de verdad, amigos. Están ahí destruyendo prácticamente toda la zona de Madre de Dios. Desde la minería ilegal, desde la tala informal. O sea, realmente es preocupante cómo esta zona hermosísima, porque si tú recuerdas, y si tú bien sabes, Gonzalo, amigos oyentes, está esta Reserva Nacional del Manu, aquí en Madre de Dios. O sea, y de a poco vamos destruyendo, desde la minería ilegal, desde el hecho de la tala informal, toda esta zona hermosísima. ¿Tú alguna vez fuiste, Gonzalo, a esta zona de Madre de Dios? No. Yo te recomiendo, date una vueltita. Y a la gente que habla de la minería ilegal, que se dé una vueltita por Puerto Maldonado. Está destruido, seguro. Que se vaya, ¿sabes? Que se vaya a estas zonas, ¿eh? Les digo, váyanse al kilómetro 110, váyanse a la zona, por ejemplo, de esta zona que es Laberinto, ¿no? A estas zonas que son un poco alejadas de la misma zona de la vía, pero incluso en la misma vía te vas hacia la izquierda. Yo he ido por un tema de unos videos, hacer un informe. Realmente son extensas zonas, prácticamente desérticas, Gonzalo. Ya no hay nada de vida silvestre. Y no hay ningún tipo de control ahí, ¿no? La gente hace lo que les da la gana, es totalmente peligroso. Bueno, y lo peor es que no estamos pensando en el futuro, ¿no? Claro, talamos ahora, extraemos todo el mineral de forma ilegal, contaminamos, pero no pensamos en lo que es el futuro. Y ahí me pregunto, ¿dónde están las ONGs ambientalistas? Claro. Los defensores del medio ambiente no aparecen, desaparecieron. Para esa zona sí no hay, desaparecen, ¿no? Lamentable. Bueno, vamos con los titulares en el plano nacional. Los jurados electorales especiales de cada jurisdicción comenzarán en las próximas horas la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial de estas elecciones generales 2026 entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Y una vez concluido este proceso por parte de cada uno de estos jurados, el Jurado Nacional de Elecciones proclamará al nuevo presidente de la República. Así es. 7:21, vamos con más información. Y Congreso aprueba en primera votación homologar salario de miembros del Jurado Nacional, ¿no? del JNJ con el de jueces supremos, ¿eh? En su última sesión, el pleno unicameral, ¿no? El Congreso aprobó en primera votación aumentar el salario de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, a fin de homologar sus ingresos con los jueces supremos. Actualmente, los miembros atención, Gonzalo, con este dato, ¿eh? Los miembros de la Junta Nacional, ¿no? De Justicia perciben una mensualidad básica de 35,17 soles, ¿no? Y los jueces supremos, ¿cuántos reciben, Gonzalo? ¿No? 40. Ellos reciben 42,77 soles. Básico, ¿no? Un sencillo, pues, un sencillo. Está bien, ¿no? Pero de hecho también hay gente que se ha preparado, ¿no? Sí, pero bueno, son cargos también, David, que y son delicados, ¿no? Son los encargados de impartir justicia, entonces están muy expuestos también a actos de corrupción, ¿no? Por ahí puede venir alguien ahí a ofrecerle alguito, entonces si tú le pagas a un juez pues 10,000 soles, 15,000 soles y viene por ahí un acusado y le dice, oye, te voy a dar, pues mira, 10,000 solcitos, déjame libre, lógicamente son más, pueden ser más víctimas pues, de estos actos de corrupción. Entonces que de alguna manera pues se les está aumentando el salario a estos miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. Vamos con más noticias. El juez superior Johnny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional. Contreras Cuscano presentó una carta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la que declina continuar desempeñándose como presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada tras el nombramiento de más de 10 jueces titulares de esta especialidad. Mientras tanto,
el Jurado Nacional de Elecciones entregó credenciales a los senadores y parlamentos andinos electos para el periodo 2026-2031 en una ceremonia encabezada por su presidente Roberto Burneo. El organismo electoral entregó las credenciales a 60 senadores, 30 elegidos por distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple, y a 5 parlamentarios andinos y 10 suplentes, 2 por cada titular electo en los últimos comicios electorales. Y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dio por concluida la noche del miércoles la última sesión plenaria del Parlamento unicameral. Con la clausura de esta legislatura, que corresponde al periodo anual de sesiones 2025-2026, se cierra una etapa histórica en la vida política del país, dando paso al nuevo Congreso bicameral, que entrará en funciones de manera oficial el próximo 26 de julio. Y en el ámbito internacional, amigos oyentes de Radio Surfui y el informativo Guyaricuy, atención, el número de fallecidos en Venezuela a causa de los 2 terremotos del miércoles, ¿no? Prácticamente se han incrementado a más de 200 tantos fallecidos y de heridos, atención, más de 4.000 heridos, amigos, ¿no? Y mientras que se calcula al menos, atención, bueno, la información actual que nos comparten es que actualmente es 235 muertos ya confirmados y más de 4.300 heridos sobre este terremoto que ha sacudido el país de Venezuela. Y los heridos prácticamente, hay mucha gente que está herida, hay mucha gente que está desaparecida, ¿no? Y muchas construcciones, un promedio más o menos de 346 construcciones como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectadas, ¿no? Esta información es de último momento. Vamos con más información. Bueno, y a raíz de estos terremotos se han reportado pues saqueos de comercios destruidos por los terremotos. Decenas de personas asaltaron el día de ayer en la localidad venezolana de La Guaira, esto en el norte, varios de los comercios destruidos por 2 terremotos que ocurrieron el día miércoles en este país sudamericano que ha vivido pues en las últimas horas una treintena de réplicas. Así es. Vamos con más información y sobre este tema, el Papa León, ¿no? El actual Papa ordenó el envío de, atención, 100.000 euros en ayuda de emergencia a Venezuela tras los 2 fuertes terremotos que sacudieron el norte del país el miércoles 24 de junio, según informaron la oficina de prensa de la Santa Sede y el portal oficial del Vatican News, ¿no? La asistencia económica se canalizó mediante la limosnería apostólica, institución encargada de las obras benéficas del pontífice. Hay tanta plata que tiene el Vaticano, están mandando 100.000 euros, también no se pase. 100.000 euros. 100.000 euros. Debe ser más, ¿no? Sí, claro, el Vaticano tiene plata. Bueno, y hablando de donaciones, Estados Unidos destina $150 millones a la asistencia tras los terremotos en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de este dinero para apoyar las labores de asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles. Vamos con los deportes. Vamos con la información deportiva, amigos. 7:27 minutos, 7:27. Atención, Ecuador derrotó 2-1 a Alemania y pasó a los 16 octavos de final del Mundial 2026. Mientras tanto, la victoria histórica y billete de 16avos del Mundial 2026 para un Ecuador que remontó ante Alemania 2-1 en un partido memorable, en el que supo sufrir para llevarse un triunfo que ató Gonzalo Plata en la recta final. Bueno, mientras tanto, amigos oyentes, Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi, ¿no? Le dice, dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor, dice, ¿no? Tras volver a vestir la camiseta verde-amarela, ¿no? Neymar destacó la importancia del momento
en su carrera deportiva y agradeció el apoyo de los aficionados durante su recuperación. ¿Y qué es lo que dice Jefferson Farfán? Bueno, Jefferson Farfán ha estado muy contento, se le ha escarapelado el cuerpo, dice, del regreso de Neymar, el heredero al trono, dice, de Pelé, pues, ¿no? De Brasil, el rey. Neymar debutó alrededor de 20 minutos, nomás jugó aproximadamente, no hizo mucho, pero la gente está muy contenta y uno de ellos es Jefferson Farfán, seguro lo tiene como ídolo a Neymar Jr., particularmente yo también espero que tenga más minutos y pueda pues volver a esa magia de ese yoga bonito del fútbol brasileño al que estábamos acostumbrados. Pero también la edad, pues, ya la edad también hace que baje el rendimiento. Siempre es más joven que Messi, ¿ah? ¿Cuántos años tiene Neymar a propósito? Neymar debe tener unos 36 años. 37. No, pues ya, pues tampoco para... Messi tiene 41 ya. 41 y 100 jugaron. 40 años tiene Messi. Yo creo que este es el último mundial de Messi. Sí, de todo, de Messi, de Cristiano también Ronaldo, de Neymar, lógicamente. O sea, oye, prácticamente los cracks se van. Con quien nosotros hemos, en cierta forma, crecido. Hablamos de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Prácticamente ya el siguiente mundial no lo vamos a ver. O sea, este es un mundial memorable y sobre todo de los grandes del fútbol. Sí. Sobre todo, particularmente, Messi. Se van las leyendas, ¿no? Los dos, Messi y Ronaldo se van. Y como en algún momento, por ejemplo, en los mundiales anteriores estuvieron, por ejemplo, Ronaldinho. Ya no hay otro Ronaldinho, ¿ah? No hay. Actualmente ya no veo otro Ronaldinho. Aquellas épocas doradas del fútbol. Por ejemplo, en ese momento yo recordaba a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, otro capo, maestro del fútbol. Kaká también. A Kaká. A Ronaldo. El fenómeno. A Romario. Adriano. Rivaldo. Bueno. Oye... ¿Qué vas a saber tú? ¿Tú qué vas a saber de fútbol? Oye, por ejemplo, si hablamos de Perú, ¿a quién podrías recordar que haya visto? Que haya visto en lo último, ¿no? O sea, no bueno. sé. A ver, alguien memorable. Podría ser, es que el Cóndor Mendoza, ya. El Cóndor Mendoza. Es Loquito Vargas, de repente. Jefferson también en su prime. Farfán, ¿no? Paolo Guerrero, ¿no? En su momento Carrillo, Carrillo era la culebra prácticamente, claro. En su momento. Oscar Ibáñez al arco también. Oscar Ibáñez, también podríamos recordar tal vez a Cueva, ¿puede ser? Sí, en su momento también tuvo su prime, ¿no? Sí, no tuvo su prime. Pero sí, bueno, si te vas más antes, nosotros no lo vimos, pero ya está pues ahí Cueto, el Nene Cubillas, el Cholo Sotil. Teníamos equipazo, ¿no? No, en su momento, pero hoy poco, ¿no? Por hablar de nuestro fútbol peruano. Pero mira, ojo, hoy ya tenemos partidazos. ¿Qué partidos tenemos para hoy? Hoy día juega Noruega versus Francia a las 2 de la tarde, Senegal se enfrenta a Irak a las 2 de la tarde, Cabo Verde se enfrenta a Arabia Saudita a las 7 de la noche. Este partido va a estar interesante. 7 de la noche, Uruguay versus España. Atención, ¿ah? Y hoy a las 10 de la noche, Nueva Zelanda se enfrenta a Bélgica. Y cerramos la fecha con Egipto versus Irán. Esos son los partidos. Yo no me pierdo el de Uruguay versus España a las 7 de la noche. Partidazo el que se viene. Muy bien, 7 de la mañana con 30 minutos, nosotros nos vamos a una ligera pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Guillaricui. Apurímac sigue avanzando gracias a los recursos económicos que genera Minera Las Bambas. Entre el 2022 y marzo de 2026, la región recibió más de 1.895 millones de soles por canon minero. Además, desde el año 2016 hasta marzo de 2026, Las Bambas generó más de 3.097 millones de soles en regalías contractuales para Apurímac. En total, la región recibió cerca de 5.000 millones de soles que permiten ejecutar obras, mejorar servicios y desarrollar proyectos en beneficio de la población. Estos valiosos recursos ayudan a fortalecer la educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo integral de las provincias y distritos de la región Apurímac. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Mamay, manangayin chukani. Sinchita hachishani, hachiu. No kataka con kaimi nanashawam. Wawachaykuna, nishaykismi p'istukuy siñispa. Tutantin puqyaykamunkichis, chay pichachiri pasaramusunkichis. Ari, mamá, chirimusharanmi.
aswampas puqllaytan munarayku. Hamuy sawaykuna chumpachaykis wachurarusaykichis. Allinta p'isturusaykiis q'uñirinaykispa. Q'uñisaq matita rawarapusaykis qhaliyarunaykispa. Qasa timpukuna chiyamunña. Chiripiqa chulli unquykunan hap'irwasunman. Kuydakunanchis allinta, huch'uy wawanchiskunata, hinallataq kuraq mamitanchiskunata, papitunchiskунatapas. Chaypaqmi allin phatu p'achawan churakunanchis. Ama sinchi tutapayta utaq tutata hawaman lluqsisunchu. Q'uñishaq matikunata uhasun. Postatataq puririnanchis sichus chulli unquy mana pasaqtin. Kay willarikuytan apachimusunki. Surfuy, llapanchispa rimayninchis. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nagra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nagra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor de Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. 7 de la mañana con 37 minutos aquí en el informativo Willaricui, y saludar a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, ya sea los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Estamos en transmisión en vivo en Facebook en estos momentos. Nos encuentras como Radio Surfuy, y por supuesto tienes el número de WhatsApp de la radio para emitir tu comentario, 974782420. El número de WhatsApp está abierto para que tú también puedas hacer algún comentario ahí con respecto a este informativo. Muy bien, estamos enlazados vía telefónica en estos momentos desde la provincia de Abancay con Marcial Reinaga. Marcial, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo va el clima por esos lugares? Aquí bastante frío, Marcial. Amanecemos menos 2 grados, menos 1 grado. Ahorita ya estamos a 2 grados. Ha subido un poquito, pero bastante frío. Sí, bueno, ya estamos incursionando en el nuevo año andino, ¿no? Después del solsticio de invierno, ya pues las temperaturas aumentan y hay que tener mucho cuidado. Hay que abrigarse, hay que abrigarse. Adelante, sí, Marcial, con la información desde Abancay.
Bueno, ya un poquito pasado, pero Día del Campesino. Cada 24 de junio el Perú se inclina con respeto ante sus campesinos, hombres y mujeres que conviven con la tierra, la hacen florecer y nos alimentan día tras día. Su esfuerzo no se mide en discursos, sino en semillas que germinan, en frutos que llegan a nuestras mesas, en amaneceres que los encuentran trabajando con amor y sacrificio. La labor del campesino trasciende cualquier interés político. Su compromiso es con la tierra, con la vida y con el futuro de millones de familias. Su entrega es silenciosa y trascendente, merece respeto y gratitud. Celebramos su dedicación incansable, su ejemplo de dignidad y su fuerza que sostiene el desarrollo de nuestra nación. Asimismo, el gobierno regional de Apurímac avanza con paso seguro con la construcción del moderno Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de Abancay. Como parte del proyecto integral de la seguridad ciudadana, se ha culminado el vaciado del concreto del tercer nivel de esta infraestructura que permitirá fortalecer la vigilancia, la prevención y la respuesta inmediata frente a emergencia y hechos delictivos. Este centro representa un compromiso real con la tranquilidad de las familias apurimeñas y marca un hito en la modernización de la seguridad en nuestra región. Asimismo, este sábado 4 de julio, Abancay será escenario de un acontecimiento histórico en el corazón del Parque Micaela Bastidas. Desde las 10 de la mañana se vivirá el desafío de preparar el ceviche de trucha más grande del Perú. Una fiesta de sabor, tradición y unión que pondrá a nuestra trucha purimeña como protagonista de la gastronomía nacional. Será un encuentro de familias, visitantes y amantes de la cocina que llegará para compartir, disfrutar y ser testigos de cómo la riqueza de nuestros ríos se transforma en orgullo colectivo. No faltes a esta cita única, ven y sé parte de la historia, porque Abancay se prepara para escribir con sabor y emoción un nuevo capítulo en la cultura culinaria del Perú. Asimismo, llega el gran tradicional Festival Gastronómico Apucututu Tamburco 2026. La Municipalidad Distrital de Tamburco invita a toda la población a ser parte de esta gran fiesta gastronómica donde nuestros productores de cuyes demostrarán lo mejor de su talento culinario, tradición y sabor. Este sábado 27 de junio, desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Tamburco, disfruta de los mejores platos preparados a base de cuy, exhibiciones gastronómicas y una jornada llena de cultura, identidad y sabor que enaltece nuestras costumbres. Un evento que fortalece la producción local, dinamiza la economía de nuestras familias emprendedoras y celebra la riqueza gastronómica de nuestro distrito. Asimismo, ya se viene el primer Festival de la Leche y Derivados Lácteos 2026 a desarrollarse el sábado 11 de julio desde las 10 de la mañana en el campo Deportivo Villa Bancapata. Será una jornada de orgullo y tradición con ingreso totalmente libre. Habrá concurso de ordeño, juzgamiento de crías nacidas por inseminación artificial, exposición y venta de derivados lácteos, además de gastronomía típica, chicha tradicional y presentaciones artísticas. Harán de este festival una verdadera fiesta para nuestras familias, un espacio que impulsa la producción ganadera, fortalece la economía local y revaloriza lo mejor de nuestra tierra tamburquina. Esto es todo por ahora, compañeros. A seguir abrigándonos y tomar bebidas calientes. Perfecto, Marcial, te agradecemos por ese informe. También a cuidarse por ahí, el frío está bastante fuerte. Un abrazo. Sí. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Ya, Juan. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos. Bueno, el frío está en todo lugar y también me imagino que por Tambobamba también está haciendo bastante frío. Vamos a conversar con el profesor Aquiles Abarca desde Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Mis queridos amigos, Gonzalo, Javier, muy buenos días. Así es, pues, bueno, Aquiles Abarca está en todas partes, pues, como un ciudadano, bueno, común y libre, pues prácticamente. Hemos estado por Cusco, ayer hemos estado por Pumamarca, hoy día ya
de retorno del campo al pueblo de Tamobamba. Así es. El día de ayer, pues el día de 24 antes de ayer, ha cumplido 50 años de su creación política, pues la comunidad de Pumamarca, y cumplieron pues con diferentes actividades según a su programa general. Y el día de ayer, corrida de toros, lo realizaron. También han estado presentes. Qué bien, felicitaciones a los cargontes, a los prestes del presente año, porque yo recuerdo, mis queridos amigos, Pumamarca, en los años 70, bueno, cómo era, ¿no? Como toda comunidad acá en nuestra provincia de Cotabambas. Hoy en día vienen alcanzándose a un desarrollo de relámpago, se podría decir. Qué bien, felicitaciones a los paisanos comuneros, a sus dirigentes. Cuando los dirigentes trabajan bien en forma coordinada, buscando siempre el desarrollo de las comunidades, lugares, también pues da ganas de apoyar pues el resto de los comuneros, a sus dirigentes. De esa manera buscan el desarrollo y trabajan muy bien, pues la Junta Directiva, sus autoridades, todo ello. A todos ellos felicitaciones, un abrazo desde Tamobamba, por su paisano Aquiles Abarca Peralta. También anoche se llevó acá en la Plaza de Armas de Tamobamba, pues, noche cultural. Bueno, ahí pues escuela de música de niños, organizado, es un proyecto, ¿no?, por la municipalidad provincial. Qué bien, felicitaciones a la municipalidad, también al equipo de este programa, escuela de música, canto y música, se podría decir. Y han demostrado pues sus inquietudes, sus habilidades. Los niños de ambos sexos, bueno, también ha estado presente ahí acompañando, demostrando con el arte que dominan, pues, Unión Musical Akira. Estaba ahí el profesor Rómulo Arredondo con su mandolina, igual el economista Fred Arredondo con su charango, compartiendo también al mismo tiempo con algunos niños, con la música, que ellos lo practican. Ha resultado muy bonito, bastante aplaudido, bastante ovacionado por público presente, pues, y también los niños, prácticamente, algunos niños están aprovechando a lo máximo de aprender, de tocar pues los instrumentos musicales como guitarra, mandolina y quena. Anoche lo han demostrado y vienen demostrando casi todos los jueves por la noche, y están demostrando ahí el producto que dejan pues los responsables como los profesores de música. Tiene que haber producción, pues. Cuando un empleado en cualquier institución, sea pública o privada, es de pantalla, bueno, pues con el título que tiene, bueno, pegado a la cabeza, y no hay producción. Entonces, ¿de qué tipo de profesionales hablamos al final? ¿Por qué? Porque un profesional, un trabajador, por más que sea técnico, profesional, simplemente un ciudadano que no tenga título, si tiene buena voluntad de trabajo, el área correspondiente que son responsables, ellos, entonces consiguen producción, y bastante reconocidos ellos, aplaudidos. Pero hay también personas, pues, como vuelvo a repetir, que no producen, están de pantalla ahí. Tengo título. Al final, ¿de qué le sirve el título que tiene, pues? Si no deja producción. Así es, ustedes saben, mis queridos paisanos, conocen las autoridades de diferentes entidades públicas, porque tiene que haber producción. El trabajador no es de pantalla. Y ya hoy en día fácil de darnos cuenta
de los ciudadanos, de los vecinos, que bueno, pues vivimos en un lugar, en un distrito, en un centro poblado. Nos damos cuenta de todo. No estamos quedados, no estamos en nuestros laureles durmiendo, no. Por eso aquel trabajador, aquel profesional tiene que demostrar, tiene que trabajar con empeño, con voluntad, con decisión, con dedicación, y quedar bien, y hacer quedar bien a su institución, y quedar bien también la persona como profesional o como trabajador. Y por ahí, francamente, hay producción. Muchos niños han demostrado sus habilidades en cuanto a la música. Anoche, mis queridos amigos, pues, ojalá que también igual tengan una escuela de música en el resto de las municipalidades distritales. Parece que hay en Akira. No sé qué será en el resto de las municipalidades distritales de nuestra provincia, porque también es una profesión muy bonita. Por ejemplo, ustedes, Gonzalo, Javier, conocen, saben, en la ciudad imperial de Cusco hay una escuela de música, Leandro Alviña. No es de hoy día. Yo ya había escuchado los años 70, que había una escuela. Buenos días. Donde asistía pues una de mis hermanos menores a esta escuela. Entonces yo tenía conocimiento que existía en los años 70 anterior en Cusco, y de donde salen pues buenos músicos en violín, en diferentes instrumentos prácticamente, mandolina, guitarra, violín, acordeón, todo ello. Y hemos tenido también la buena oportunidad de contar con 2 maestros, profesores de la Escuela de Música de Cusco de Leandro Alviña, aquí en Tamobamba. Como maestro lo hemos traído a la institución educativa, hoy San Francisco de Asís, por entonces primaria, nada más de nivel primaria. Cuando siempre reconozco y agradezco a la vez a las hermanas franciscanas, a las religiosas. Unos años, algo de 5, 6 años, tomaron la batuta, como se dice, pues, de administrar, de dirigir esta escuela primaria, antes Asunta Pampa, hoy San Francisco de Asís. Entonces, en coordinación con los profesores por entonces, las hermanas franciscanas, bueno, pues han puesto pues, una escuela de música para los niños, y nosotros teníamos que apoyar también a ello, y hemos contado pues, con 2 profesores de calidad de música de la Escuela de Música de Leandro Alviña de Cusco. Es el orgullo que también tenemos. ¿De dónde salieron pues los niños pequeños, no? La guitarra era más grande que el dueño de la guitarra, pero aprendieron muy bien a tocar su charango, su quena, su zampoña, guitarra. Uno de ellos era mi hija, ahora que es, bueno, pues ya adulta, y ahora ha dejado pues la música, a pesar que ahí, bueno, pues han practicado muy bien, pero otros niños, por entonces, ahora ya adultos, de repente por diferentes motivos, por su profesión, por el trabajo, también lo dejan al olvido, y sus instrumentos colgados. No puede ser tampoco, pues, si el papá hace un sacrificio, los niños mismos lo hacen un sacrificio, si las instituciones hacen un sacrificio, ¿acaso no tiene costo esta escuela de música? Los profesores de música no van a trabajar hasta honoren, también tienen su sueldo. ¿Y cuánto invierten? No, es una inversión de este proyecto. Entonces a esto tienen que aprovechar pues, también los participantes, los niños más que todo, niños menores de edad. Nada más haría por un momento, amigo Gonzalo, mucho creo que demoré comentando, de repente ya se han cansado. Correcto, no, pero perfecta información. Siempre hay que ser conscientes pues del cuidado de los instrumentos y todo eso, porque cuesta, ¿no? Todo tiene un esfuerzo detrás de la adquisición de algunos instrumentos, así que enhorabuena su reflexión, profesor Aquiles. Le mandamos un abrazo aquí desde las cabinas. Lo propio, mis queridos amigos, muy buenos días, hasta el día lunes. Buenos días.
Muy bien, la hora es importante, 7:53. Vamos con más información a través del informativo Huyarico y amigos oyentes. Antes, si quieres contactarte con nosotros, ya sabes, el teléfono de Radio Surfuy, el 974-78-2420. Usted se puede comunicar con nosotros, mandar un mensaje de texto, un mensaje de voz, alguna información que tienes ahí desde tu distrito, comunidad, amigos, comuníquese, 974-78-2420, o también nos pueden escribir a través de nuestro fanpage. Así es, nuestro fanpage es sumamente importante, ¿no? Los comentarios sobre todo son importantes, que nosotros también lo vamos a replicar. 7:53. Bueno, comentarles, ¿no?, de que ya no falta nada para la gran feria agroecológica Coyurqui 2026 en el distrito de Santiago, en Cusco. A toda la gente residente en Cusco que quieran comprar, quieran visitar la feria agropecuaria Coyurqui 2026, atención, mañana el día 4 de julio vayan a esta feria a partir de las 7 de la mañana en la plaza del distrito de Santiago. Yo voy a estar presente ahí haciendo el informe correspondiente para Radio Surfuy, para poder mostrar toda la variedad de productos en esta feria agroecológica Coyurqui 2026. Bueno, y hablando de ferias, también tenemos la Expoferia Huancavelica. Para ello vamos a conversar con Miguel Ángel Bravo desde la Municipalidad Distrital de Mara. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huyaricuy. Muy buenos días, amigos de Radio Surfuy y del informativo Huyaricuy. Efectivamente, esta vez comunicándonos desde la ciudad de Huancavelica. Se preguntarán, ¿qué hacemos en Huancavelica? Desde nuestra municipalidad, desde el proyecto Ferias, se está promocionando el tema de que nuestros productores del distrito de Mara puedan conocer otras realidades. Es por ello que el día de hoy en la ciudad de Huancavelica inicia la Expo Perú Los Andes Huancavelica 2026, donde se va a tener la participación de diferentes productores a nivel nacional, y nuestros productores de Mara también van a estar presentes, van a estar presenciando otras realidades, amigos de Radio Surfuy. Perfecto, bueno, interesante información esta expoferia. ¿Desde qué hora a qué hora vienen atendiendo? ¿Qué productos más se pueden ver? ¿Cómo va a ir la acogida también de las personas que van acercándose? Así es, lo que nuestra municipalidad, lo que la gestión 2023-2026 quiere realizar el día de hoy es que nuestros productores del distrito de Mara puedan tener otras visiones, porque como ya les he mencionado, se va a tener productores de las diferentes regiones de nuestro país, y es ahí donde nuestros productores del distrito de Mara van a ver también la realidad en otras regiones, van a hacer contactos para que ellos también de repente más adelante puedan vender sus productos. El día de hoy en Huancavelica se encuentran desde el distrito de Mara productores de palta, nuestros hermanos también de gastronomía, los criadores de cuyes, los criadores de animales vacunos nos han acompañado a esta Expoferia Los Andes Huancavelica 2026 para que también tengan este roce, no solamente local, sino esta vez este roce nacional, donde van a conocer productores a nivel de las diferentes regiones de nuestro país. El día de ayer también estuvieron por Ayacucho, donde visitaron diferentes establos, diferentes asociaciones que se dedican a la crianza de animales vacunos, donde estuvieron recibiendo también la capacitación para que ellos puedan hacer uso de esta información en nuestras diferentes comunidades del distrito de Mara. Eso es lo que se quiere con esta pasantía, con este viaje tanto a la ciudad de Ayacucho como el día de hoy a la ciudad de Huancavelica, amigos de Radio Surfuy. Bueno, interesante intercambio en el cual están siendo testigos pues los productores del distrito de Mara. ¿De cuántos participantes aproximadamente estamos hablando, Miguel Ángel, que están en esta pasantía? Unos 23 participantes en esta pasantía. También están acompañando a nuestro señor alcalde, nuestros señores regidores, quienes vienen acompañando a nuestros pasantes, y el día de hoy ya se vienen alistando nuestros hermanos de las comunidades que han venido con la palta, algunos han traído algunos tejidos, también los cuyes ya se vienen alistando para que puedan expender también lo que han traído nuestros hermanos de nuestro distrito de Mara.
Perfecto, bueno, interesante intercambio de conocimientos que van a ser testigos los productores del distrito de Mara, tanto en Huancavelica como en Ayacucho, ya lo mencionabas. Felicitaciones a la gestión, mándenle un saludo al señor alcalde que también está ahí acompañando con el cuerpo de regidores, al señor Alex Roque, por esta importante gestión que ha venido desarrollando durante estos últimos años, que le ha dado otro rostro, sin duda alguna, al distrito de Mara. Miguel Ángel, te agradecemos por este enlace y muchos éxitos en esta pasantía que están atravesando los productores del distrito de Mara. Muchísimas gracias, amigos de Radio Surfo, y hasta otra oportunidad. Buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 59 minutos, ya casi 8 de la mañana aquí en el informativo Huillarico. Y bueno, hoy día tenemos encuentros deportivos importantes. Desde Radio Surfui vamos a estar transmitiendo sobre todo el partido de las 7 de la noche. Estamos hablando del partido entre España y Uruguay, partidazo que se viene sin duda alguna, para mí personalmente, el más atractivo de hoy, Así que atentos a la programación de Radio Surfui porque vamos a estar transmitiendo este partido. Estamos en la fiebre del Mundial este mes de junio y parte del mes de julio también, así que todos atentos a lo que viene sucediendo en este gran campeonato donde los mejores países del mundo se enfrentan. 8 de la mañana en punto, vamos inmediatamente ya con lo que son las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Un lapsus por ahí, Chinchilico, por favor. 8 de la mañana con 1 minuto, ya está con nosotros Lisbeth Saldívar. Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, David. Buenos días a todos nuestros oyentes en este fin de semana, viernes 26 de junio 2026. Tenemos los diarios de circulación regional y nacional para compartir con ustedes y muchísima atención. Al diario El Pregón, el diario de Apurímac, para hoy viernes nos trae en su portada: en el sector de Cuicúa pudo ser una desgracia. 3 ocupantes de camioneta terminaron heridos tras despiste parcialmente ayer entre las 2 de la tarde en el kilómetro 355 de la vía Chalhuanca-Abancay, sector Puente Cuicúa, provincia de Aymaraes. Los heridos fueron auxiliados para ser atendidos por el personal médico en el hospital Chalhuanca. ¿Qué está pasando? Los accidentes siempre, todos los días trae información. En encuentro regional, área técnica municipales y JAS intercambian experiencia para mejorar la calidad del agua en Apurímac. Mientras tanto, aportan al desarrollo agrario. Reconocen a los héroes del campo en el Día del Campesino. Claro, ¿por qué no reconocer? Nosotros también a través de este medio, en su día les hemos agradecido y reiteramos el agradecimiento a todos nuestros hermanos del campo, que gracias a ellos en verdad sí tenemos en la mesa variedad de productos para el consumo. El profe Cotarma, Andrés Ramos, recibió credencial del Jurado Nacional de Elecciones como senador electo por Apurímac. No se olvide, su senador, mi senador, nuestro senador es el profe Andrés Ramos, no se olvide. Por otro lado, el diario El Chasqui, ante el incremento del riesgo epidemiológico por la circulación del sarampión a nivel nacional, refuerzan acciones preventivas contra el sarampión. Como parte de esta estrategia sanitaria, equipos técnicos de salud realizan la colocación de afiches, mensajes preventivos
en diversos puntos de la ciudad de Abancay y también en distritos como Tambobamba, con el objetivo de reforzar el conocimiento de la población sobre las medidas de protección frente a la enfermedad. En Apurímac inauguran exposición Choquequirau, ciudad sagrada del río Apurímac. En Abancay, estudiantes de Ingeniería Ambiental, UTEA, realizan pasantía académica en Lima. Asimismo, minería ilegal es la principal amenaza para la seguridad nacional, afirma así el representante del Congreso. 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos a otros diarios de circulación regional a esta hora de la mañana y nos vamos hasta la ciudad de Cusco. Está el diario El Cusco también trayéndonos información, actualizando información para hoy, viernes 26. Mucha atención, escolares recibieron pastillas equivocadas de parte de personal de salud en campaña sanitaria. ¡Wow! Confirman que confundieron la medicación en Cusipata. Titular de Jereza Cusco señala que menores deberían haber recibido Abendazol de 200 miligramos, pero les suministraron carbamazepina, que es un anticonvulsivo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el personal de salud? Bueno, todo el mundo por ahí, cuando esto ocurrió con los estudiantes en Cutzipata, en Cusco, decían era el tema de alimentación, algo pasó ahí con Caliwar, bueno, ya no es Caliwar, no sé qué más será ahora, qué nombre llevará, y bueno, pero no, había sido Abendazol, pues entendemos obviamente es para los pequeños, o bueno, para los niños, para el tema de antiparasitario, básicamente, ¿no? Para poder también contrarrestar contra ello. Pero no, les han dado otras pastillas, carbamazepina. ¿Qué pasó ahí? Qué terrible. Imagínense si hubiese pasado una situación mucho peor de lo que nada más felizmente les llevaron pues hasta el hospital a estos jóvenes, a estos niños. Bueno, al respecto hay 4 servidores encausados en investigación, pero habrían más involucrados. Mientras tanto, padres de familia exigen una sanción drástica. ¿Quién no? ¿Quién no? Imagínate que lo peor pudo haber pasado de repente con alguna niña o con muchos niños. ¡Qué terrible situación! Mientras tanto, Policía Nacional del Perú señala que base de operaciones estaba en el distrito de San Sebastián. Capturaron a narcos que transportaban droga en Piscacucho. ¡Wow! Miren la fotografía que se ve, parecen estos materiales de construcción, parecieran, y son bastante. ¿Qué pasó por allí? ¿Qué se está dedicando la gente? Próxima semana será proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta. Jurado Nacional de Elecciones, en ceremonia de entrega de credenciales, anunció que el Jurado Electoral Especial ya iniciaron estos actos de conclusión del conteo oficial de votos y se desarrollan ya hasta el lunes 29 de junio como paso previo al anuncio nacional de los ganadores. Parte superior del diario El Cusco, un fallecido dejó accidente vehicular en Akira. En Akira también otro accidente. ¿Qué está pasando? Los accidentes están ahí a la orden del día. Observadores de Unión Europea y la OEA señalan que no hubo fraude. Mientras tanto, alcaldes distritales de Cusco exigen respeto al presupuesto del Plan 1000. Vamos con otro diario de Cusco. No han actualizado el diario El Sol, siempre... El Sol sale siempre un poco tarde, ¿no? Acá, solo el diario, no El Sol. 8 de la mañana con 7 minutos, nos vamos hasta Arequipa. Arequipay, nos vamos con el diario Correo. Visita al Carlos, dice así, según Escobedo. Diagnóstico a medias. Comitiva liderada por el presidente ejecutivo de E-Salud llegó al nosocomio para conocer sus necesidades, pero pacientes y presidente del cuerpo médico afirmaron que las áreas más críticas no fueron expuestas oportunamente. Al menos 235 muertos
por terremoto en Venezuela. No les digo que los números siguen en subida. Vamos con otros diarios de circulación nacional y en esta ocasión tenemos ya entre manos el diario El Comercio. Hoy es el turno a los 130 diputados elegidos para la era bicameral. Senadores electos y parlamentarios andinos reciben sus credenciales. Ola de calor tiene a más de 100 millones de europeos sofocados. Más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años. Así está El Comercio para hoy. Mientras tanto, La República, 8:08, Ejército culpa al jefe de la patrulla de matanza en el Braem. El capitán Montenegro disparó por su cuenta. Mayor José Cayo declaró que el capitán Luis Montenegro comunicó que se habían producido disparos y que repelieron al ataque. La acción propiamente dicha estuvo a cargo del jefe de patrulla. La misma era inmovilizar los vehículos de los presuntos narcotraficantes, afirmó. Mientras tanto que se les fue la mano. En Venezuela piden ayuda mientras siguen buscando a los sobrevivientes. 59 senadores recibieron sus credenciales. Así está el diario La República. Bueno, habla también por acá sobre renunció el presidente de la Corte Penal Nacional, Johnny Contreras. Así está el diario La República. Vamos con gestión. Investigaciones ligadas a la IA ahora son los más rentables. Alternativas basadas en acciones de empresas que proveen de chip de memoria. Las grandes firmas de inteligencia artificial ganan 31% en el año. Le siguen los índices de la Bolsa de Valores Lima y fondos con participación en compañías locales. El 30% de opciones rinde por encima de inflación. Mientras tanto, los peruanos en el exterior inyectarían al país 5.500 millones. 4 de cada 10 empresas plantean ampliar personal en el próximo trimestre. Así está gestión para hoy. 8:10. Nos vamos con Perú 21. Jurado Nacional de Elecciones desmonta reclamos de Roberto Sánchez sobre presuntas irregularidades en mesas de sufragio de Lima y Estados Unidos. Afirma que sus alegados son inconsistentes, carentes de pruebas y basados en falacias. Se le acabó el show, dice Perú 21 en su portada, y trae una fotografía en la parte superior del señor Sánchez levantando la mano, con la cabeza agacha. El 3 de julio será, dice, la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, beca bicentenario no es prioridad de Balcázar. Para él su prioridad es viajar con toda la familia y todo su séquito al Vaticano. 230, no, esa parte yo lo estoy aumentando, no dice en el titular definitivamente, yo ya le estoy poniendo ahí, aumentando un poquito. 235 muertos y más de 4.300 heridos deja por el momento este terremoto en Venezuela. Como decimos, sigue todavía la búsqueda, sigue el trabajo y bueno, seguiremos a la expectativa de que vayan actualizando estos números. Una pena realmente lo que viene viviendo en estos instantes Venezuela. El peruano MEF gestiona crédito de 500 millones de dólares para mitigar el Niño. Gobierno busca fortalecer respuesta a desastres naturales. El monto se sumará a la partida de 2.000 millones con los que ya cuenta el Estado a fin de afrontar emergencias. Consejo de Estado Regional articulará capacitaciones de distintos sectores frente a fenómeno climático. Mientras tanto, Perú enviará ayuda a Venezuela por terremotos. Ya era necesario que el actual gobierno encargado se pronuncie, pues haga llegar, siguiera algunas palabras ahí. Nada de nada.
Vamos, otro titular más por acá. A ver, el correo, siendo 8:13. El correo. Es el plazo máximo, el 3 de julio, dice, proclamarán presidenta a Keiko. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anuncia que el jurado electoral o el jurado electoral especial ya inician el proceso de declaración de ganador en su jurisdicción y que el próximo viernes se anunciaría ya al vencedor nacional. Parte superior del diario El Correo, muertos por sismo en Venezuela, ya llegan a 235. El dolor se expande en territorio llanero. Hay 157 desaparecidos por el momento, 1.520 heridos y casi 3.000 damnificados. Muchos están bajo escombros. Aún el trabajo continúa. Realmente terrible, terrible. 8:14. Realmente da pena, da mucha tristeza, porque estoy seguro que usted y yo en algún momento nos hemos cruzado con algún venezolano, venezolana, y de alguna forma has conversado. Y pues obviamente hace unos meses, después de que pues este señor se fuera, ellos retornaron a su país, ¿verdad? Y no sé si usted y yo, bueno, yo al menos pude haber preguntado cómo están ellos, y pues gracias a Dios, felizmente algunos están bien, pero también han perdido a sus familiares. Una pena definitivamente la que viene viviendo Venezuela. Nos vamos con Expreso. Ernesto Álvarez advierte que la demora del Jurado Nacional de Elecciones en proclamar resultados permitiría, dice el Ejecutivo, colocar a allegados en puestos claves del aparato estatal. Mafias copan el Estado. Bueno, eso ya no es novedad, también es como cuando uno habla, no sé, del diezmo y no sé de cuántas cosas ahí en entidades públicas. Hablar de eso tampoco no es para escandalizarnos, ¿no? Porque lamentablemente es así. 8:15. Le ponemos punto final a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. Sé que viene todavía información deportiva. Gracias, Gonzalo. Muy bien, Liz. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Buenas noches. 8:16. Vamos a hablar un poquito de deportes, amigos, porque hoy día hay encuentros importantes en lo que es el Mundial de Fútbol 2026. Lo habíamos mencionado ya, pero bueno, antes los resultados. Ayer Ecuador obtuvo un importante triunfo, 2-1 le ganó a Alemania, imagínense ustedes. Curazao perdió 2-0 contra Costa de Marfil. Túnez perdió también 3-1 contra Países Bajos, que es candidato también a poder llevarse el Mundial. Japón no pudo con Suecia, empataron 1-1. Turquía le ganó a Estados Unidos, partidazo ayer, 3-2. Y Paraguay empató 0-0 con Australia. Para hoy tenemos los encuentros de Noruega versus Francia a las 2 de la tarde. Senegal versus Irak a las 2 de la tarde también. Cabo Verde con Arabia Saudita a las 7 de la noche. Este partido no me lo pierdo. Uruguay versus España a las 7 de la noche. Nueva Zelanda se enfrenta a las 10 de la noche contra Bélgica. Y Egipto recibe también a Irán a las 10 de la noche. Bastante tarde estos partidos, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Y bueno, mañana también hay un partidazo, de Jordania versus Argentina a las 9 de la noche. Y Colombia se enfrenta a Portugal de Cristiano Ronaldo, imagínense ustedes. Bueno, así están los encuentros deportivos. Ya se van clasificando algunos a lo que son 16avos de final. Vienen los octavos, los cuartos, la final. Bueno, bastante interesante va a estar este mes de junio y este mes de julio con todos los partidos que tenemos del Mundial 2026. Muy bien, David. 8 de la mañana con 17, nos vamos. Nos vamos. Y recuerden que a las 9 de la mañana, en breve, ya viene La Chambita con Liz Saldívar. Cuídense mucho, amigos. Gracias por escucharnos. Quédense en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de